Para finalizar, manifestaciones de la lengua en situaciones de exclusión social, fronteras del lenguaje en casos de marginación, por la alumna Reina de la Torre Monge. Lo que yo voy a presentar es un trabajo que realicé en la materia de lengua y cultura con la maestra Eva Kobatsu. Estuvimos trabajando a lo largo del semestre con algunas cuestiones de lenguaje y cultura. Fue una materia muy rica en contenido, en lecturas, y de alguna manera me ayudó muchísimo para interpretar todo lo que había aprendido a través del transcurso de la licenciatura en Humanidades y de la especializante en Letras. El trabajo se titula Apuntos sobre las manifestaciones de la lengua en situaciones de exclusión social, fronteras del lenguaje en casos de marginación. El presente trabajo intenta contextualizar los casos recopilados a partir de una serie de entrevistas realizadas entre el 2013 y el 2015 a un grupo de personas que bajo ciertas circunstancias pertenecen a una parte de la población marginada de la ciudad de Lagos de Moreno y sus municipios vecinos. Cada una de estas entrevistas fue elaborada por estudiantes que cursaron la materia de exclusión social con la doctora María del Socorro Hernández Barajas en la Universidad de Guadalajara, Lagos. El fin principal es rescatar dichas entrevistas a partir del contexto donde se manifiestan diversas repeticiones lingüísticas que rigen el medio donde un individuo puede comunicarse y descifrar su propio contexto a través de la experiencia. Mediante las generalizaciones que colisionan en una serie de procesos económicos impuestos por unos y aceptadas por otros frente a las normas igualitarias que aparentemente son establecidas. Uno de los conceptos principales a desarrollar para el contexto es el lenguaje. Este se entiende en sentido general como la capacidad global del ser humano para simbolizar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a través de cualquier medio. El lenguaje deviene de una facultad simbólica general del ser humano, que consiste en crear sistemas de signos, comprenderlos y usarlos. Y para poder desarrollar las manifestaciones de la lengua en relación a las condiciones económicas, es importante recordar que el nivel sintáctico, referido como los elementos constitutivos de la oración que se organizan en ella, y el nivel supersintáctico, que relaciona la lengua con la sociedad y la cultura, estudiando por diversas disciplinas como el análisis del discurso, la sociología del arte, la teoría literaria, etc. A continuación, se presentan los títulos de las entrevistas bajo las condiciones principales de exclusión social. Tenemos que comer, ni modo que no comamos. Sé que mi trabajo es honrado y no ando de ratero. Todo es temporal, a la hora que Dios nos quiera recoger. Nada más trabajando uno sale adelante. De quedarnos sin comer, ahora sí que no. No sé leer ni escribir, y pues más difícil para una como yo. Dios aprieta, pero no ahorca. Con pila de sacrificios, pero salimos adelante. Antes de desarrollar el contexto, es necesario precisar los conceptos y las características predominantes del entorno social, como la marginalidad, que predica sobre los individuos, la marginación sobre entidades geográficas y la marginalidad económica sobre las relaciones sociales de producción. Pero el concepto de marginación no puede reducirse solo a un factor predominante. En la actualidad, existen diversos factores que unen y bifurcan las posibilidades de marginación. Aún así, la marginación no puede reducirse a un indicador de ingresos económicos, a la ubicación geográfica o a las peculiaridades culturales. Debemos detenernos a analizar la situación estructural de determinados grupos sociales en el sistema económico general. Entonces, la marginación puede presentarse en la versión más abstracta en el acceso diferencial de la población ante los beneficios del desarrollo, sobre todo aquí en la ciudad de Lagos de Moreno. La marginación se considera en una serie de factores que a inicios de la década de 1960, poco después de la victoria de la Revolución Cubana, el Centro de Investigación y Acción Social, Desarrollo Social para América Latina, el DESAL, citó en Santiago del Chile, encabezado por el sacerdote jesuita Roger Beckemans. DESAL distinguió 5 dimensiones del concepto de marginalidad: DESAL 1965, DESAL 1969, Cabezas 1969,
Beckman, 1970. Esto fueron una serie de autores que fueron modificando con el paso del tiempo y las cuestiones sociológicas, culturales y lingüísticas lo que era la marginación. El número 1 es la dimensión ecológica. Los marginales tienden a vivir en viviendas localizadas en círculos de miseria, viviendas deterioradas dentro de la ciudad y vecindarios planificados de origen estatal o privado. La dimensión sociopsicológica. Los marginales no tienen capacidad de actuar, simplemente pueblan el lugar, solo son y nada más. Marginalidad significa falta de participación en los beneficios y recursos sociales. En la red de dimensiones sociales, sus grupos carecen de integración interna. El hombre marginal no puede superar su condición por sí mismo. La marginalidad es un problema que corroe la médula del potencial del hombre para el automejoramiento voluntario y racional. 3. La dimensión sociocultural. Los marginales presentan bajos niveles de vida, de salud y de vivienda, y bajos niveles educacionales y culturales. 4. Dimensión económica. Los marginales se pueden considerar subproletariados porque tienen ingresos de subsistencia y empleos inestables. 5. Dimensión política. Los marginales no participan, no cuentan con organizaciones políticas que los representen, ni toman parte en las tareas y responsabilidades que deben emprenderse para la solución de problemas sociales, incluidos los propios. Cita de Giusti, 1973. La medición está concentrada en las carencias de la población de las localidades, en el acceso a los bienes y servicios básicos, captados en 3 dimensiones: educación, vivienda e ingresos. La asociación al contexto lingüístico conforma una esfera aún más evidente ante los individuos que constituyen una identidad de rechazo, y al mismo tiempo la posibilidad de hacer valerse como seres humanos que pertenecen a una estructura que no les brinda apoyo. Tal es el caso, y es aquí donde empiezo a tomar las citas de las entrevistas, de Ismael Gascón Gómez en su testimonio. Ismael reconoce que la discriminación, la marginación, la inseguridad y las duras condiciones en las que tiene que realizar este trabajo son problemas que enfrenta a diario, y atestigua lo siguiente, cito: si yo tuviera oportunidad de decirle algo a las personas que no nos quieren ver aquí y que piensan mal de nosotros, les diría que no malicien, que uno anda a esto por necesidad, para evitarse caer con chingaderas. La constitución de las palabras rige la organización de la cultura y la sociedad. Los alcances de diversas comunidades o grupos sociales que se encuentran en las mismas condiciones otorgan una identidad por la manera en la que viven, cómo hablan, inclusive cuál es el papel generalizador que ocupan ante los ojos de una estructura más grande o con mayor jerarquía. Las políticas lingüísticas se cristalizan mediante el sistema educativo y la educación se da a través del lenguaje. La tradición oral que posibilita en las personas un mayor conocimiento en relación y función del sistema en el que se involucran, ya sea el educativo, laboral y cultural, donde la prevalencia del poder es evidente. Las ideologías del lenguaje también encierran nociones morales de ciudadanía y de cualidades, teniendo efectos visibles y tangibles sobre todo el mundo. Esta situación se manifiesta en los jóvenes y adultos entrevistados durante la preparación escolar, estudios inconclusos debido a las posibilidades para realizarlos por cualquier situación que haya limitado para poder ejercer su visibilidad frente a los parámetros institucionales. Caso de Ismael: limpia coches y vidrios. Cito: además ahorita en todos los trabajos te piden estudios, entonces gente como yo que ha tenido que trabajar desde morro para comer, para sobrevivir, pues no estudias. Caso Rafael: malabarista. He buscado empleo en varias partes, pero no me los han dado porque no tengo estudios. Yo no soy como los otros que nomás están pensando a ver qué. Por eso decidí hacer malabares, para entretener a las personas. Yo considero que esta actividad sí es necesaria para la sociedad. Por eso me siento orgulloso de mí mismo, porque trato de hacerle pasar un buen rato a la gente, porque yo no soy una carga para ellos. Cierro cita. José: reconoce haber sufrido exclusión social por la parte de apoyo gubernamental y los señalamientos de familiares y amigos por el abandono de su padre. Cito:
Si yo hubiera tenido antes esta ayuda, no me hubiera dedicado a estudiar mejor, y hubiera trabajado. Sí, pero no para sobrevivir. José Flores, 78 años, limosnero. Estaba joven y fuerte y así me la llevé. Por eso ya viejo y enfermo, no me quedé de otra más que pedir limosna. María Lourdes. La señora María Lourdes, quien proviene de una familia pobre y numerosa, se encontraba inmersa en su infancia carente de estabilidad económica, donde la posibilidad de ir a la escuela fue nula. Cito: nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Yo desde chica ya tenía que echarle la mano a mi mamá. Mi hija, la de 10, no va porque no sabe leer ni escribir. Si estos que van, aún estando en segundo y el otro en primero de primaria, ya no quieren ir, pues se iban, se conmueve. Las maestras y los demás chiquillos eran bien mendigos, me los hacían menos, les decían mugrosos, rateros y me los corrieron. Luego los mandé a la escuela del municipio y también me los corrieron. A partir de estas lecturas encontramos una desigualdad lingüística que forma parte de los cambios que la cultura ha originado en la lengua, propio de un movimiento subjetivo reflejado en la condición económica visible. En esta desigualdad modificada por determinados contextos de la vida cotidiana, se crean competencias que les permiten desarrollarse en sus contextos naturales. Es importante, por lo tanto, recordar que existen dos modos de usar el lenguaje, que corresponden a su vez con dos modos diferentes de relacionarse en la realidad: el lenguaje elaborado formal y el lenguaje restringido o público. Bernstein nos dice que el lenguaje público tiene una propia estética, una simplicidad y una franqueza en la expresión. Es emocionalmente viril, sentencioso y poderoso, y una variedad metafórica de considerable fuerza y conveniencia. Cierro cita. El lenguaje público es usado como efervescencia misma del lenguaje visible en la cultura de las personas marginadas. No se presenta la transformación inmediata o evidente en el lenguaje elaborado y tampoco se excluye que tengan contacto con él. Al contrario, ese contacto de visibilidad a su contexto social hace que sean conscientes de la diferenciación del espacio público en sus propios contextos. Los cambios han acentuado dichas condiciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Agustín e Isidro Rafael Gómez, que han coincidido con el gusto por los malabares o por el fuego, experimentando los efectos negativos relacionados con su oficio debido a las concepciones dentro del mundo posmoderno, que rigen la movilidad del discurso mediante lo que se muestra. El efecto visual que da un mensaje, incluso antes de que se conozca la intención del emisor, hacia el receptor, provocado un choque o una comunicación nula por parte de los participantes. Agustín comenta: la gente piensa que perdemos tiempo porque nos agreden verbalmente cuando pasan en sus vehículos, pero yo no les digo nada porque igual no dejarían de molestarme y juzgarme, porque yo sé que mi trabajo es honrado y no ando de ratero. Cierro cita. Sin duda existen conceptos que pueden ir delimitando la interacción de personas en un espacio. El significado mediante una lectura más profunda del texto presente en las entrevistas. En este caso, podemos llamar variables a los conceptos como tiempo, contexto y agentes. Dichas variables se sitúan en la concepción que se tiene sobre los valores que rigen la sociedad y a partir de ello, del acuerdo común Estas son las situaciones con las que la normatividad puede chocar. A partir de esto surgen las siguientes hipótesis. ¿Qué relación existe desde la marginación condicionada por los parámetros de la posmodernidad en las diversas formas de expresión? ¿Qué factores externos a los individuos les permite verse limitados por su manera de hablar en relación conocimiento, oportunidades de trabajo? Muchas de las concepciones que se tienen sobre el hacer y no hacer, es decir, la participación social que cumplen cada uno de los individuos, cambia según los parámetros de lo que se vuelve importante. A continuación, enfatizo 3 hechos concretos de la modernidad que permiten el cambio de la posmodernidad, como 1. El descrédito que comienza a tener la religión cristiana católica durante la Reforma, movimiento religioso europeo que inició en el siglo XVI y que supuso el fin de la hegemonía del cristianismo católico y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. 2. El advenimiento de la ciencia y el desarrollo industrial. 3. El nacimiento del Estado moderno. Morin, en 2001,
hace una crítica que el conocimiento y la racionalidad de nuestra cultura, desde sus errores y cegueras, propone, cito, propone un cambio de visión completa y compleja, no reduccionista a los fenómenos y del hombre mismo, donde el ser humano, a la vez que es racional, trabajador, empírico, económico y prosaico, es delirante, irracional, lúdico, imaginador, dilapidador y poético. Cierro cita. Si seguimos en el caudal de todos los fenómenos del hombre mismo, hablamos de una sociedad consciente de todos los contextos y las variables que se mueven en esos contextos, lo cual veo que es muy difícil. La relatividad de los contextos puede provocar la limitación de los canales de comunicación debido a la poca apertura cultural, falta de conciencia cultural. Es así como se toman conceptos considerados como valores de la modernidad y de la posmodernidad. Los valores de la modernidad podemos instaurar como el individuo, el futuro, la certidumbre, la creencia en el progreso seguro, en oposición a la posmodernidad con la comunidad, el presente, la incertidumbre y la creencia del progreso probable. Dichos conceptos se pueden relacionar con la definición de frontera ante la cosificación de cada una de las comunidades que se presenta en ciertas características en común. La comunidad o el grupo se enfoca al grupo de personas que comparten un espacio geográfico. Las entrevistas realizadas se orientan hacia las personas mediante una diferencia material o diferencia económica que se condicionan a partir del propio lenguaje. El horizonte de la cultura es tan vasto por la propia relatividad cultural y la concepción que se tiene de los conceptos como el presente, la incertidumbre y la creencia del progreso probable que se encuentran sembradas mediante el lenguaje nuevamente en el contexto de las personas que sufren exclusión social. Las necesidades primarias son para ellos la opción principal. Intentan cubrir las necesidades básicas como lo único necesario a cubrir bajo los parámetros de su condición social. Cito, la neta, le he seguido aquí en lo que me sale un trabajo donde me den seguro para poder afiliar a mis hijos y a mi señora porque cualquier cosa que pase, cualquier enfermedad de tus hijos, de tu familia, ya no te preocupas. Un trabajo donde pueda conseguir también una casa y no pagar renta, donde te quede para darles educación a tus hijos, porque tú sabes que la educación es todo. Si tienes un trabajo que te dé todo eso, te acomodas. Cierro cita. En su oficio de lavacarros o de limpiaparabrisas, replica el papel que ocupa dentro de la sociedad. Entiende que como él, existen personas que trabajan para satisfacer una parte de las necesidades básicas y que en otras entrevistas como las de Agustín, comenta que desde hace 6 meses se dedica al hacer malabares de fuego de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Lo que lo motivó para hacer malabares fue ganarse el dinero honradamente. La situación es aceptada por las condiciones y conceptualizaciones de los valores sociales. María Lourdes habla también de su situación. Cito, yo no podía trabajar, pues mis hijos estaban bien chiquitos. Además, allá abajo en la colonia, pues yo creo que todos teníamos la necesidad de un trabajo. Pues ya tengo 14 años viviendo aquí y la colonia no está bien, hay bien poquitas casas. La incertidumbre y la creencia del progreso probable son conceptos que normalizan el estado de precariedad en el que se encuentran, desde las estructuras políticas, institucionales y sociales que abrazan a la cotidianidad. Las posibilidades se reducen a una frontera imaginaria que parte de la manera en la que ellos ven cómo coinciden los semejantes, es decir, las personas que ellos consideran que están en una situación parecida y que son parte de alguna manera de la visión que tiene la sociedad frente a la imagen cultural que se tienen sobre ellos. Se trata desde luego de una mala planificación económica y política que apremian a la sociedad. Y siguiendo estos parámetros posmodernos, basados en la poca apertura con las comunidades marginadas, el presente se transforma en la cotidianidad. La cotidianidad puede ser un performance de resistencia que pone a prueba las capacidades físicas de las personas en situación de exclusión social. Al considerar diversos ámbitos como la alimentación, la forma de vestir, la manera de hablar y en círculo repetitivo, atribuir ciertas modificaciones lingüísticas a la falta de formación intelectual que se liga al discurso político. Las leyes, el hombre de las leyes. Los modelos culturales, el conformismo ante los prototipos posmodernos, yo prefiero no estorbar ni ganarme un poco de dinero, por ejemplo, o tener en consideración solo una opción como el método de supervivencia,
limita la apertura a la participación social en un agente externo que vive dentro de él mismo. Y a partir de aquí desarrolló las siguientes conclusiones. El lenguaje se ha categorizado de manera negativa, regula muchos de los movimientos que se ejecutan en las esferas sociales y pueden tener un conjunto de funciones que predispongan a los agentes que conviven o interactúan con él a partir de la vestimenta del otro. Es evidente que no se tiene la idea de una comunidad como la estructura que funciona en su totalidad y que permite el intercambio local en diversos canales de lenguaje. El lenguaje público ante la sociedad se ha transformado en limitaciones. El lenguaje público se considera en un rango intelectual que posee un bagaje primario, no solo del contexto de las oraciones o intenciones, sino de una serie de reglas rigurosas que siempre podrán dejar fuera una parte de la población. Los 4 conceptos permiten la justificación de la pobreza evidente que existe en las localidades, siendo este el caso de Lagos de Moreno. Sin duda, podemos profundizar aún más sobre esta situación por medio de una muestra mayor y precisar los procesos lingüísticos e ideológicos que rescatemos en su totalidad. La frontera del lenguaje se configura mediante las posibilidades institucionales que tienen las personas en caso de exclusión social, siendo ya una gran desventaja ante las políticas sociales. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta para los ponentes? ¿Nadie? Bueno, entonces hago… Yo quería que ustedes preguntaran, pero pues, a ver, ¿cómo eligieron el tema que presentaron? Reina sí nos explicó un poquito de que estaba trabajando el tema con la maestra Socorro y que después en lenguaje y cultura, pero me gustaría que los demás lo explicaran, platicaran eso, por qué lo eligieron y su experiencia al trabajarlo, el tema. Bueno, la maestra Irma ya sabe un poquito más el contexto y lo mencioné al inicio, pero esta investigación surgió a partir de que ya tenía un trabajo con la maestra Socorro que se había quedado pendiente. Entonces yo sentí la necesidad de aprovechar ese recurso y poder usarlo dentro de la carrera, además de que me he dado cuenta de que muchos de los trabajos que se habían presentado a lo largo de las generaciones de humanidades no estaban tan enfocados con grupos vulnerables. Entonces creo que Lagos de Moreno es una ciudad que tiene muchísimos grupos marginados que no se ven en la mancha urbana, pero que sí se encuentran en las comunidades alrededor y sobre todo por esa misma situación que están lejanas de la mancha urbana. Entonces creo que es imperante empezar a rescatar este tipo de situaciones sociopolíticas y culturales que se encuentran lejos de nosotros, de la comunidad universitaria, e irnos apoderando un poquito más a través de la sociedad de lo que es pues ser un humanista.